Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo. Bien, pues una vez que hemos terminado la teoría sobre el espacio métrico, vamos a ponerla en práctica haciendo algunos ejercicios de EVAO, ¿de acuerdo? Para ello os vuelvo a recomendar el libro del compañero Vicente González Valle, que se trata de un recopilatorio de ejercicios resueltos de selectividad y EVAO desde el año 2000 hasta el presente, ¿de acuerdo? En él vienen los ejercicios clasificados y además resueltos, ¿de acuerdo? Es una muy buena herramienta, especialmente si estás en Extremadura, pero si no, de todas maneras os la recomiendo. Nosotros lo que vamos a hacer es un recopilatorio de algunos de esos ejercicios, centrándonos especialmente en los de los últimos años, ¿de acuerdo? Empezaremos del año pasado e iremos hacia atrás. Bueno, pues vamos con el primero de los ejercicios, que es de julio del 2019, del año pasado, fresquito, y dice así. Sean R una recta que pasa por los puntos A y B, ¿de acuerdo? Y otra recta S que pasa por C y D, ¿vale? Lo que me piden es que calcule el plano pi que contiene a S y es paralelo a la recta R. Y después me piden que calcule la distancia entre las dos rectas. Para hacer el primer apartado, a la hora de construir el plano, tenemos que tener en cuenta que uno de los vectores directores del plano tiene que ser el vector director de la recta S por esta contenida en él, ¿de acuerdo? Que será, evidentemente, el vector CD, ¿vale? Y el otro vector de dirección del plano será, como tiene que ser paralela a la recta R, ¿de acuerdo? Será este vector, ¿de acuerdo? El vector director de la recta R, que lo podemos poner aquí también, ¿de acuerdo? Y que no va a ser otro que el vector AB, ¿de acuerdo? El que une esos dos puntos. Venga, pues vamos a ejecutar eso que hemos hablado. Primero sacamos el vector AB, que será el director de la recta R, ¿de acuerdo? Restando coordenadas, me da este vector. Yo lo que he hecho es simplificarlo, ¿de acuerdo? Siempre que podáis, pues poner las cosas lo más fáciles posible, ¿de acuerdo? Puedo, en este caso, dividir entre menos 2 y me da precisamente el vector que solemos llamar J, ¿de acuerdo? Luego, esta recta, que daos cuenta que no nos hemos parado ni en esta ni en esta a calcular la ecuación de la recta, porque nos basta con saber los vectores directores. Decía que esta recta va a ser en realidad paralela al eje Y, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos vale con el esquema, no importa la orientación que tenga la recta, ¿vale? Sacamos el segundo vector director, el de la recta S, ¿de acuerdo? Que es este. Este simplemente lo he cambiado de signo por no tener tanto signo negativo, ¿de acuerdo? Podríais hacer el ejercicio perfectamente con estos dos cosas, ¿de acuerdo? Yo me gusta simplificar las cosas un poquito, ¿vale? Bueno, pues con estos dos vectores, ¿de acuerdo? Que son los dos vectores directores del plano y un punto cualquiera del plano, podemos coger C y D, vuelvo a lo mismo, he cogido D porque me parece el más fácil, ¿de acuerdo? Con estos dos vectores y el punto del plano ya puedo dar las ecuaciones de forma paramétrica, ¿de acuerdo? Como no me especifican qué tipo de ecuación tengo que dar, pues simplemente la puedo dar paramétrica y con esto ya habría resuelto el apartado A. En esta ocasión se lo vamos a pasar implícita porque me va a venir muy bien de cara al apartado B, ¿de acuerdo? Si no, lo podríamos dejar así, ¿vale? Os recuerdo que para pasar de paramétricas a implícitas, lo que hacíamos era poner aquí las incógnitas a las que le restábamos las coordenadas de un punto, ¿vale? En este caso el punto D, y después aquí poníamos los dos vectores directores. Y eso es muy importante, este determinante lo igualamos a cero, porque si no igualamos a cero no hay ecuación, y lo que estamos dando es una ecuación de un plano, por tanto tiene que tener dos miembros. Por eso es importante poner igual a cero. Ahora desarrollamos ese determinante, ¿de acuerdo? Seguimos, mantenemos el igual a cero y finalmente agrupamos y me da la ecuación del plano pi, ¿de acuerdo? Otra forma de hacer este ejercicio es buscando directamente la ecuación implícita del plano mediante un vector normal a este, ¿vale? Y recordad que dado dos vectores directores del plano, sacar un vector normal a este era muy fácil, simplemente lo único que había que hacer es multiplicar vectorialmente esos dos vectores. Y obteníamos uno que era perpendicular a ambos y por tanto al plano, ¿vale? Pues es lo que hacemos. El vector normal será la multiplicación vectorial de los dos vectores directores, ¿de acuerdo? Que es este determinante. Lo hacemos y me da el vector 1, 0, 2, ¿vale? Por tanto, el plano tiene que tener esta forma, ¿vale? 1x más 0y más 2z, ¿vale? Igual a una d que todavía no está establecida, ¿de acuerdo? Esos son infinitos planos dependiendo de la d, y lo que vamos a hacer es hacerla pasar por uno de los puntos, o bien el c o el d, es más fácil, ¿vale? Yo he cogido el d, forzamos a este plano a pasar por d, con ello le ponemos una condición a la d pequeña, ¿vale? A la d minúscula, que tiene que valer menos 1, por tanto el plano es este. O si lo queremos poner, como lo hemos puesto anteriormente, ¿vale? Lo pondríamos con el término independiente a este lado. Da igual ponerlo así que así. Pero precisamente en este ejercicio, en el apartado B, vamos a utilizar una formulita en la que a la fuerza lo tenemos que tener escrito de esta manera, ¿vale? Por eso lo ponemos ya así.
Bueno, pues vamos ya con el segundo apartado en el que me piden que calcule la distancia entre las rectas R y S, ¿de acuerdo? Y para ello me voy a aprovechar del primer apartado, porque precisamente uno de los métodos que teníamos para calcular la distancia entre dos rectas era precisamente el método llamado del plano paralelo, ¿de acuerdo? En el que hacíamos una construcción que es precisamente la que hemos hecho en el apartado A. Construíamos un plano que contuviese una de las rectas y fuese paralela a la otra, ¿de acuerdo? Y decíamos que la distancia entre las dos rectas era la distancia entre la recta externa y el plano. Y para calcular la distancia entre un plano y una recta paralela, simplemente cogemos un punto cualquiera de la recta, ¿vale? Y calculamos su distancia al plano, ¿vale? Y para ello tenemos una fórmula muy cómoda, ¿de acuerdo?, que vamos a aplicar. Tenemos aquí el plano, que os recuerdo que para aplicar la fórmula tenemos que tener aquí el término independiente y cualquiera de los puntos de la recta S, por ejemplo el punto A, que es el más facilito, ¿de acuerdo? Bien, pues aplicamos la fórmula sustituyendo las coordenadas de A, en este caso, en el plano y poniéndolo aquí en valor absoluto, y debajo tendrá que ir el módulo del vector normal al plano, ¿de acuerdo? Bueno, pues calculamos 1 partido raíz de 5, racionalizamos y aquí lo tenemos, unidades, ¿vale?, por tratarse de una longitud. Otra forma de calcular la distancia entre dos rectas, si no me quiero complicar con construcciones y demás, es irme al método directo, ¿de acuerdo?, que es simplemente utilizar esta fórmula, donde la distancia entre dos rectas me viene dada por el producto mixto, el valor absoluto del producto mixto de los dos vectores directores y un vector cualquiera que una dos puntos de las dos rectas, ¿de acuerdo?, y dividido entre el módulo del producto vectorial de los dos vectores directores, ¿vale? Bien, los vectores directores ya los tengo del apartado anterior. Sacamos un vector que una las dos rectas, cualquiera, puedo coger AC, BD, AD, ¿de acuerdo? Puedo hacer la combinación que quiera, siempre que una dos rectas distintas. Evidentemente no cojáis C y D. Yo he cogido el vector AD porque es el que más facilito sale, fijaos que fácil, 1, 0, 0, ¿vale? Eso me permite que ahora cuando vaya a hacer producto mixto, ¿de acuerdo?, pues sea muy facilito. Producto mixto es 1. El producto vectorial en realidad ya lo habíamos hecho en el apartado anterior, ya lo teníamos, ¿vale? Hacemos su módulo, que es raíz de 5, por tanto, 1 partido de raíz de 5, racionalizamos y ya tenemos la solución, que por supuesto vuelve a ser la misma que hicimos. Vamos con otro ejercicio del año anterior, julio del 2018, en el que se me dice que dadas dos rectas, R, que me la dan en continua, y S, que me la dan en implícita, vaya por Dios, porque siempre nos exige un poquito más de trabajo, pero bueno, me dicen que estudie la posición relativa de las dos rectas y que haya la distancia entre ambas. Bien, para estudiar la posición relativa de las dos rectas, lo primero que necesitamos es un vector director de cada una de ellas. A ver, el vector director de la recta R lo saca automáticamente, ¿vale? En la forma continua son sus denominadores. Bien, y de la recta S, lo más rápido, ¿vale?, es multiplicamos. Está dado como corte de dos planos, vamos a multiplicar vectorialmente los dos vectores normales a cada uno de los planos, ¿vale? El vector director de S será N1 por N2, donde N1 y N2 son esos vectores normales que sacamos de los coeficientes, ¿de acuerdo?, de cada una de las ecuaciones. Bien, pues hacemos esta multiplicación, este producto vectorial, resolvemos y me da el vector este, que no es que sea proporcional, es que además es el mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, los dos vectores son paralelos y en tal caso las rectas serán o bien paralelas o bien coincidentes. Ahora habrá que distinguir en qué caso de los dos estamos. Para distinguir en qué caso estamos vamos a tener varias maneras diferentes. Voy a empezar por el que en mi opinión es el más fácil, ¿vale? Lo que vamos a hacer es coger un punto de una de las rectas, ¿de acuerdo?, y comprobar si pertenece a la otra o no. Si no pertenece, las rectas serán paralelas, y de pertenecer a la otra recta, como ya sabemos que tienen la misma dirección, tendrán que ser coincidentes, ¿vale? Bien, pues cogemos un punto de la recta más fácil, que en este caso es la R, el 3, 5, 2, acordaros que hay que cambiarle el signo cuando me la dan en continua, ¿vale? Y vamos a probar si este punto, ¿vale?, de R pertenece a S o no, ¿vale? Para eso lo sustituimos aquí, ¿vale?, que en implícita se hace bastante fácil. Bueno, pues sustituimos el punto en cada uno de los planos, ¿vale?, en cada una de las ecuaciones. En el primero 3, menos 5, menos 2, debería dar 2, pero esto evidentemente no da 2, ¿vale? Como no cumple la primera de las ecuaciones, ya la segunda ni la miro, ¿de acuerdo? Por tanto, R no pertenece a S, ¿vale? Y por tanto, las dos rectas son paralelas, ¿vale? Entre estas dos cosas diremos que R es paralela a S, no coincidente. Una segunda manera sería tomar un punto de cada una de las rectas R y S y construir el vector que los une. Si este vector es linealmente independiente
con el director de una de las rectas, de las dos en realidad, porque es el mismo, ¿de acuerdo? O al menos proporcionales. Si lleva otra dirección, las rectas serán paralelas. Si este vector lleva la misma dirección de las rectas, es proporcional a esos vectores directores, pues entonces serán coincidentes, ¿de acuerdo? Bien, pues tomamos esos dos puntos, el punto R lo sacamos muy fácilmente, ¿de acuerdo? Igual que hemos hecho antes. Y para el punto S, ¿vale? Como me la dan implícita, pues lleva un poquito más de trabajo. Lo que vamos a hacer es aquí darle un valor a cualquiera de las incógnitas. Yo se la he dado a la incógnita I, ¿de acuerdo? Le he dado a la I el valor 0, ¿vale? De tal manera que lo que me queda es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, muy fácil de resolver. Lo hacemos y me da x igual a 2, ¿vale? Y la z, despejando después, es igual a 0, ¿vale? Una vez que tenemos los dos puntos, construimos el vector que los une, rs o sr, da igual, ¿vale? 2 menos 3 menos 1, menos 5 menos 2, ¿vale? Ya podemos cambiar también la dirección y ponerlos todos positivos, pero bueno, se ve rápidamente que estos dos vectores, ¿vale?, no son proporcionales. Por tanto, estamos en este caso, ¿de acuerdo? RS no es proporcional a DR o a DS, da igual porque son los dos paralelos, ¿de acuerdo? A cualquiera de los dos. Entonces las dos rectas R y S son paralelas, ¿vale? Bueno, así vale. R es paralela a S. La tercera manera de distinguir, una vez que sabemos que los vectores son paralelos, si las rectas son paralelas o coincidentes, ¿vale?, es dejarlo en stand-by e irnos al segundo apartado. Ya que nos piden la distancia entre ambas rectas, podemos ir directamente a calcularla. Si la distancia es 0, pues será que las rectas eran coincidentes, ¿vale? Y si la distancia es diferente de 0, pues que las rectas eran paralelas. Venga, pues vamos ya con el segundo apartado, vamos a calcular la distancia entre las dos rectas. Y para ello tengo que tener en cuenta, es importante, que las dos rectas son paralelas, ¿de acuerdo? O coincidentes si todavía no las hemos distinguido, ¿de acuerdo? El caso es que llevan la misma dirección. Lo que quiero decir es que no me vale la misma fórmula que hemos visto en el ejercicio anterior, el de dos rectas que se cruzan, ¿vale? Esto va de otra manera. La distancia entre dos rectas que llevan la misma dirección, vamos a llamarlas paralelas, aunque todavía a lo mejor no las hemos distinguido, ¿vale? Se hace de la siguiente manera. Como la distancia entre dos rectas paralelas siempre se mantiene, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es coger cualquier punto de una de ellas y calcular la distancia de ese punto a la otra recta, ¿vale? Y para calcular la distancia de un punto a una recta teníamos varias maneras, ¿de acuerdo? La más fácil, la más directa es esta que vimos con esta formulita, que es la que llamábamos el método directo, ¿vale? La distancia de un punto a una recta es simplemente la multiplicación vectorial del vector director de la recta por un vector que una las dos rectas, ¿vale? Cogeremos otro punto S cualquiera y construiremos ese vector, ¿de acuerdo? Lo multiplicamos vectorialmente y le hallamos el módulo y lo dividimos entre el módulo del vector director de la recta. Bueno, ya en uno de los métodos por los que hemos hecho el apartado anterior hemos sacado el punto S y hemos construido este vector. Recordad que me daba este, no lo repito, ¿de acuerdo? Lo que sí voy a hacer es, como ahora tengo que operar con estos dos vectores, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger en vez de este el opuesto, ¿de acuerdo? Y así me quito los signos menos, eso tan incómodo en medio, y van a ser las operaciones mucho más fáciles. Eso sí, siendo preciso, ya no sería el vector RS, sino que sería el opuesto, SR, ¿de acuerdo? Pero bueno, tanto da. El caso es coger un vector director de la recta y un vector que me una las dos rectas, cualquiera. Pues nada, aquí tenemos hecho el producto vectorial de esos dos vectores, ¿de acuerdo? Que me da ese vector, le calculamos el módulo, que me da raíz de 744, y en el denominador el módulo de este vector, que lo tenemos aquí, raíz de 26, y ahora racionalizando y simplificando me daría esto, ¿vale? Que lo puedo dejar así, esa es la cifra exacta, o lo puedo poner directamente desde aquí en decimales, ¿de acuerdo? Con una buena aproximación y ya está, en unidades, ¿vale? Por ser una longitud. Por tanto, si estamos por esperar a saber la distancia entre las dos rectas para diferenciar entre los dos supuestos, ¿de acuerdo? Pues una vez que vemos que la distancia no es 0, tendríamos que decir, ¿vale?, contestar al apartado A diciendo que las dos rectas son paralelas, si es que todavía no lo hemos contestado. Os recuerdo que había otras maneras de calcular la distancia de un punto a una recta, ¿de acuerdo? Una de ellas era la del vector variable, hacer este vector que dependiera del punto S, que lo poníamos en paramétrica, ¿de acuerdo? Y le exigíamos que fuera perpendicular a esta recta, ¿de acuerdo? Había otra manera más, que era, apoyándonos en el vector director de la recta, ¿de acuerdo?, construir un plano que fuera perpendicular a esa recta y que pasara por este punto, ¿de acuerdo? De momento averiguábamos este punto y calculábamos la distancia entre los dos, que era la distancia, en definitiva, entre el punto y la recta, y por tanto entre las dos rectas, ¿de acuerdo?
pero evidentemente siempre nos vamos a ir a las formas más sencillas, que en este caso es el método directo, ¿de acuerdo? Bueno, como habréis notado, me he lamentado un poco al principio del ejercicio de que me den una de las restas en implícita, ¿de acuerdo? Cuando me la dan en paramétrica, bien. Cuando me la dan en continua, fenomenal. Cuando me la dan en implícita, bueno, ¿qué pasa? Que hay que trabajar un poco con ella para sacar tanto un vector director, que lo hemos hecho multiplicando vectorialmente, como un punto por el que pasa, ¿de acuerdo? Con este vector y este punto ya la podríamos poner en paramétrica o en continua. Os recuerdo también que hay una manera de pasar la recta en implícita a paramétrica y de ahí podremos extraer tanto el vector como un punto por el que pase. De hecho, todos los que yo quiera. Y la forma es la misma que por la que sacamos un punto. Cuando hemos sacado un punto le damos un valor a una de las incógnitas y resolvemos el sistema de ecuaciones. Bien, pues lo que vamos a hacer, en lugar de darle un valor concreto, vamos a darle un valor que sea un parámetro que se puede mover, ¿vale? Y este valor, que es un parámetro, lo pasamos al otro lado. En este caso, como la y estaba restando, la lambda pasará sumando, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues pasará restando, ¿vale? Menos 2 lambda. Y ahora resolvemos este sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Resolvemos el sistema, que me queda el mismo que hice antes, pero eso sí, arrastrando la lambda, ¿de acuerdo? Y tendré que x vale esto, en función de lambda, evidentemente. Despejo la z de aquí, me da que la z vale esto, y la y que valía lambda, ¿de acuerdo? Me lo traigo todo junto y aquí tengo ya las paramétricas. De la paramétrica puedo sacar el punto por el que pasa, ¿de acuerdo? Uno de ellos, dándole valores a la lambda, tendría todos los puntos que yo quisiese. Y el vector director lo saco de aquí, que como veis, ¿vale? No es el mismo, pues bueno, es el opuesto, sí que es proporcional, ¿de acuerdo? La dirección es la misma. Bien, en este ejercicio, como habéis visto, me he dedicado en cada paso, es decir, este se puede hacer de varias maneras y este otro paso también, ¿de acuerdo? Espero que eso no haya supuesto un lío. Yo lo que quería dejar de manifiesto es que con las herramientas que tenemos vamos a tener muchas maneras de hacer cada cosa, ¿de acuerdo? Y que tenéis que ser vosotros los que en cada momento optéis por las herramientas más adecuadas, ¿vale? Y ahí tenéis también varias opciones. La primera es, y la ideal sería manejar todas las herramientas que hemos visto y en cada caso aplicar la más conveniente, ¿de acuerdo? Y otra es, pues, para aquella gente que le cuesta un poquito más, que se quede con la herramienta que más le gusta, ¿de acuerdo? Y aplicar esa siempre y ser fiel a ella, ¿de acuerdo? Bueno, y para terminar el vídeo vamos a hacer este ejercicio que es bastante fácil, de junio del 2018, en el que se me dice, dado el punto A y una recta que pasa por el punto B y con el vector director este, dice calcule la distancia del punto A a la recta y después calcule el área del triángulo de vértices A, B y O, donde O es el origen. Bien, pues el primer apartado es muy fácil, ¿vale? Ya he dicho antes que se puede hacer de varias maneras, pero nos vamos a dejar de enreo, ¿vale? Y vamos a ir a la manera más directa, que además me permite hallar la distancia sin necesidad ni siquiera de hallar la ecuación de la recta, lo cual es una comodidad, ¿de acuerdo? Bien, pues para la distancia de un punto a una recta necesito un vector que una el punto con la recta, ¿de acuerdo? Que evidentemente cojo el vector AB, aquí lo tenemos, y después un vector director de la recta que ya me lo dan, ¿de acuerdo? En el numerador tenemos el producto vectorial de esos dos vectores, que lo tenemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Con ese determinante, desarrollamos ese vector, y a ese vector le tenemos que hacer el módulo, ¿de acuerdo? Su longitud, que me sale raíz de 6. Y por otro lado, pues tenemos que hacer en el denominador el módulo del vector director, ¿de acuerdo? Que es raíz de 2. Bueno, pues raíz de 6 da raíz de 2, simplificamos, lo metemos dentro de una raíz por tener el mismo índice, y me sale raíz de 3, unidades lineales, porque se trata de una longitud, ¿de acuerdo? Por cierto, aprovecho para decir que yo soy un poco perro en el sentido de dar las soluciones y hago un cacho recuadro aquí, ¿vale? Lo suyo es que cuando terminemos un ejercicio dejemos la solución bien clarita, ¿vale? Digamos solución, lo que sea, ¿de acuerdo? Mucho mejor. Venga, para rematar el vídeo vamos ya con el segundo apartado, que está chupado, ¿vale? Me piden el área de este triángulo, ya sabemos que el área de un triángulo es el módulo del producto vectorial de dos cualquiera de sus lados, ¿de acuerdo? Y eso sí, partido 2, porque esto sería el área del paralelogramo, pues lo divido entre 2 para que sea el área de un triángulo, ¿vale? Bueno, como puedo coger dos lados cualquiera y el origen está implicado, es uno de los vértices, pues evidentemente voy a coger los dos vectores que salen de ese vértice, ¿de acuerdo? Con ello tendré que el vector OA y OB simplemente son los vectores de posición del punto A y del punto B, que por tanto tienen sus mismas coordenadas, así que directamente hacemos la multiplicación vectorial, ¿vale? Que me sale esto, que encima es muy fácil, ¿vale? El módulo de este vector directamente es 3, ¿vale? Pues 3 medios unidades lineales en la solución. Una única advertencia de notación, que es que daos cuenta que yo al área no lo llamaba A como suelo hacer normalmente, y eso es porque el nombre A, ¿vale? Ya lo tenemos ocupado para este punto, para este vértice, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, simplemente le ponéis un nombre diferente, ¿vale? Y ya está. Pues nada, chicos,
Y chicas, perdón, chicos y chicas. Chicos, chicas, baila conmigo. Me tiene fatal la cuarentena, ¿eh? Bueno, que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad y os haya gustado. Seguiremos haciendo algunos vídeos más sobre ejercicios de BAU, ¿vale? Así que nada, hasta entonces nos despedimos desde aquí, desde los estudios centrales. Que os vaya bien, cuidaos mucho, no salgáis a la calle hasta que os digan y muchos besos. Adiós.